Ramos Cortés Bernal por la aceptación que tuvo para estar aquí con nosotros este día. Voy a hacer aquí la lectura de parte de su currículum. Candidato doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Cuenta con maestría en Criminología y Sociología, Jurídico Penal y maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma Universidad de Barcelona y la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, en donde actualmente es profesor de Derecho Penal en licenciatura y de Teoría del Delito en la Maestría de Ciencias Jurídicas. Fue director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Gobierno de Chiapas. Trabajó para el Gobierno de Tabasco como asesor jurídico y subdirector de la Administración Social, y se desempeñó como juez de faltas administrativas y titular del área penal de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana. Actualmente es director del Sistema de Justicia Alternativa Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Le cedemos el micrófono y le damos las gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación por este distinguido espacio. Sabemos que grandes forjadores de la ciudad, grandes sectores públicos, grandes personas que han hecho por nuestra comunidad, pues han partido o trabajan o sesionan o han estado en el grupo Madrugadores. Entonces es para mí un privilegio estar en un foro tan distinguido y de tan alto nivel, ¿no? Y agradecer por supuesto la invitación a mi amigo Hipólito Pérez Jiménez, a quien pues le tengo un aprecio entrañable ya desde hace algunos años. Entonces que nos distinga compartir este foro es un privilegio, ¿no? Bueno, y el tema que nos atañe el día de hoy pues es el tema de justicia alternativa, y es muy complicado empezar a dar detalles sin especificar qué es esto de la justicia alternativa, porque sabemos que aunque lo escuchamos hasta la saciedad de medios de comunicación, en grupos y foros sociales, activistas, culturales, pues sigue siendo un tema relativamente nuevo. Y fíjense qué tan nuevo no será que apenas el 29 de diciembre del 2014, ¿sí? Hace poco más de un año apenas, se expide por primera vez la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces es un tema fresco. La justicia alternativa no es algo reciente. Mediación, conciliación, pues viene desde las tribus ancestrales, pero la institucionalización de todo esto sí que es un tema relativamente nuevo. Entonces vamos a especificar qué es esto, ¿no? De la justicia alternativa, qué es lo que hacemos. Bueno, primero, cuando hablamos de justicia, cuando escuchamos en medios de comunicación, es que el nuevo sistema de justicia, y es que la justicia, se habla frecuentemente en el sentido procesal, ¿sí? Cuando hablamos de un nuevo sistema de justicia penal, se habla de un caminito para la resolución de asuntos, no de derechos sustantivos, sino del camino para resolverlos, ¿no? Entonces nos habla de procesos, de procedimientos, de pasos, ¿no? Entonces nos dice, esta justicia, ¿no? Se va a hacer justicia y se va a seguir un procedimiento y tal. Pero también hay que entenderlo en otro sentido, porque cuando la gente nos exige justicia, pues no nos exige procedimientos, nos exige resultados, nos exige soluciones. Entonces, en este sistema de justicia nos referimos a las dos, ¿sí? Nos referimos tanto a los pasos para solucionar un conflicto, como a la solución del conflicto mismo, a la composición del conflicto, ¿no? A la justicia propiamente. Y nos habla de alternativa por lo siguiente. Ustedes saben que el 18 de junio del año 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional sin precedentes en la que se modifica el sistema procesal mexicano en materia penal, ¿no? Esta serie de pasos para resolver los conflictos que se originan de la comisión de delitos, pues cambian estos pasos, ¿no? Lo más notable pues es que de un sistema escrito se pasa a un sistema oral, y una serie de tecnicismos ya que los juristas han venido
desenmarañando en tiempos, oportunidades de presentación de testigos y tal. Bueno, pues el artículo 17 constitucional, como parte de esta reforma, nos ofrece dos caminos. Nos ofrece una ruta a la que llamaremos ruta principal, digamos, que es la ruta procesal. Es la que seguimos nosotros cuando alguien comete un delito, pues que vamos a denunciar al Ministerio Público, que se pone a investigar, que pues manda a la policía ministerial, que recaban algunos datos periciales, que hay una cuestión probatoria en los juzgados y tal, y que termina con una sentencia, puede ser absolutoria, y si es condenatoria, pues va todavía a un sistema estatal penitenciario. Esta es la ruta principal, ¿no? Este es el diseño principal, digamos, pero también la Constitución nos presenta una ruta alternativa, ¿sí? Una forma de justicia alternativa, ¿sí? Un segundo camino. Y esta solución de conflictos consiste en el diálogo, ¿sí? Esta segunda ruta se trata de resolver conflictos a través del diálogo. Básicamente, tenemos tres clases o tres formas de solución de conflictos en materia penal, ¿sí? Que es la mediación, la conciliación, y se habla también de los procesos restaurativos, ¿no? Entonces, les decía, la justicia alternativa nace primeramente en materia civil en algunos países de Latinoamérica, se empieza a institucionalizar en materia civil, se habla ya, bueno, desde los años 70 en materia penal, de procesos restaurativos y tal, pero la institucionalización viene hasta junio del año 2008, ¿no? Entonces, hay justicia alternativa, hay solución de conflictos a través del diálogo en materia civil, mercantil, y esto administrativamente lo lleva a cabo el Poder Judicial en una institución que se llama el CEJA, con C, Centro Estatal de Justicia Alternativa. Por su parte, los asuntos o los conflictos en materia penal se resuelven a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La ley nacional establece que serán las Procuradurías o Fiscalías de los Estados las que resuelvan conflictos, y acá se llama Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, o CEJAP. A mí me hace lío esto de que son nombres muy similares, ¿no? Y más para, digo, si a uno lo confunde, al profesionista lo confunde, pues a los ciudadanos también les pega un poquito esto de ceja, CEJAP. Lo bueno que estamos cerquita, ¿no? Somos vecinos ahí en Zona Río. Entonces, bueno, es una primera distinción. Ahora bien, en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ustedes saben que entró también, bueno, entró también en la ciudad de Mexicali el 11 de agosto del año pasado, entró en Tecate el 11 de noviembre también del año pasado, se prevé que entre el 11 de marzo en la ciudad de Ensenada, se habla todavía por ahí sin una documentación oficial del 11 de mayo Rosarito, y finalmente en junio Tijuana. Trae a la par la aplicación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Es una ley también cuyo nombre es muy extenso, se me hace complicado que se dijera para la ciudadanía, ¿sí? Las leyes no están dirigidas a los abogados, están dirigidas a todos los ciudadanos para que las cumplamos, ¿no? Y con nombres espesos y tal, bueno, se complica un poquito la cosa, pero finalmente la ley es muy buena, en sustancia la ley es muy buena, y vamos a ver por qué. Nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, en primero, que no todos los delitos son susceptibles de medios alternativos. Y eso es una aclaración importante, porque luego nos dicen, ¿cómo voy a resolver a través del diálogo, ¿verdad?, un delito? ¿Cómo es que voy a dialogar con un delincuente, ¿no? Esto no puede ser, tal, ¿no? Y hay pronunciamientos ahí en contra de esto. Bueno, hay una distinción. Primero, no es para todos los delitos. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice delitos perseguibles por querella de la parte ofendida, ¿sí? Son aquellos donde solamente el titular del bien jurídico puede denunciar. El Código clasifica una serie de tipos de conducta en donde solamente el titular puede denunciar. Por ejemplo, los hechos de tránsito, ¿no? No puedo ir yo a denunciar que Juan chocó a Pedro, tengo que ir yo, soy el dueño del vehículo. Nos habla de los delitos patrimoniales sin violencia, ¿sí? Pensemos que se incluirá también el robo, por ejemplo, ¿no? Siempre respetando el principio de voluntariedad de las partes, ¿sí? Cuando las partes lo solicitan. Y también tenemos delitos culposos o delitos mejor conocidos como imprudentes, ¿no?
Otro tema que ha salido, que nada más los abogados a veces entendemos culposos, dicen, no, pues yo no tuve la culpa y tal. En muchos códigos se ha decidido ya el término imprudentes, ¿no? Que esto parece que todo el mundo lo entiende. Culposo se confunde con culpable, que luego es bien distinto, ¿no? Entonces, no todos los delitos. Para el homicidio, para el secuestro, para la violación sexual, para el terrorismo, ningún criminólogo ha diseñado una vía distinta al aislamiento todavía, al menos una vía efectiva, ¿no? Si hay abolicionistas por ahí de academia, pero algo práctico que pueda resolvernos ese tipo de delitos sin aislamiento no se ha diseñado. A esos sujetos hay que ir a la cárcel, ¿no? Hay que llevarlos a prisión. Pero en otro tipo de delitos, como el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, donde el esposo no le ha pagado a la señora la manutención de los muchachitos. Bueno, pues esto, la prisión no nos lo resuelve, ¿sí? Las amenazas, los hechos de tránsito. Platicábamos con el subprocurador de zona, el licenciado Jorge Álvarez, la inconveniencia de estar criminalizando hechos de tránsito. Ciertamente el Código Penal nos dice daños a propiedad ajena, ¿no? Pero claro, esto que ocurría antes, ¿no? De que pues se iba la persona a un separo ahí, todo esto se prevé el cambio ya definitivo, ¿no? Entonces, hay asuntos que sí se pueden resolver a través del diálogo. Ahora bien, ¿qué mecanismos son? Decía yo, primero, la mediación. En la mediación consiste en lo siguiente: hay un tercero ajeno al conflicto. Están las partes ahí y llega un tercero ajeno al conflicto, y ese tercero, que es el mediador, propicia el diálogo entre las partes, propicia la comunicación entre las partes, les ayuda a descubrir que detrás de su postura que tienen, quiero que me paguen, quiero que esto, detrás de su postura hay una necesidad, y los ayuda a través de ese diálogo que propicia a descubrir cuál es la necesidad, y muy probablemente sea una necesidad en común que logre llevarnos a un acuerdo reparatorio. Pero el mediador no propone una solución, la proponen las partes, la construyen las partes, por lo siguiente, porque se busca que sobre todo cuando las partes se conocen ya, cuando han tenido un conflicto en el seno laboral o familiar o institucional o vecinal, que se van a empezar a frecuentar, cuando las partes se conocen y aprenden a dialogar, se da lo que los académicos llaman una transferencia de aprendizaje. Cuando lleguen a la vecindad van a poder seguir dialogando, ya no van a necesitar ese mediador, ¿sí? Si el mediador empieza a darles la solución, a darles todo, no les da oportunidad de construir ese diálogo, y es muy posible que haya fricción una vez que se encuentren de nuevo. Entonces se busca esta parte técnica, digamos, que utilizan los mediadores, de solamente propiciar. Por otra parte tenemos la conciliación. Acá pues viene del aforismo latino concilium, consejo. Aquí como que ya puede proponer, digamos, pues no propiamente un consejo, pero sí alguna solución. Ya el conciliador puede proponer, digamos, o sugerir alternativas de solución, sobre todo cuando las partes están empantanadas, ¿no? Que están encalladas en sus posiciones y no ceden uno al otro. Puede proponer alguna solución intermedia, y esto se utiliza en procesos donde no hay tantas emociones involucradas. Por ejemplo, en un hecho de tránsito, si yo voy conduciendo y alguien impacta mi vehículo por la parte trasera, pues me voy a bajar a ver qué ocurrió y tal, pero pues yo no odio a la señora que está ahí, ¿no? Otra vez así me impactó un vehículo ahí, pero con una señora con una bata de enfermera, y oiga, disculpe, no se preocupe, no le pasó nada. Siempre nuestra compasión, y uno quisiera incluso ayudar y tal, ¿no? Que no hubiera pasado. Uno no odia a la persona, no hay una emoción negativa involucrada, ¿no? Entonces el conciliador puede centrarse directamente en el conflicto, sin trabajar antes la parte emocional en la conciliación. Esa es la gran diferencia de la mediación y la conciliación, digamos, ¿no? Entonces, en algún hecho meramente patrimonial, donde no hay una culpabilidad, digamos, muy pronunciada o que pueda afectar, digamos, la parte emocional, ¿no? Y hay una tercer vía que le llaman la junta restaurativa o la justicia restaurativa, ¿no? La ley nos habla de junta restaurativa, que es una especie de justicia restaurativa. Y nos decía, me quedo con la frase de un colega de Nuevo León, que nos decía: si la mediación es como una aspirina para el conflicto,
La justicia restaurativa es como una intervención quirúrgica del conflicto. Esto es complicado, ¿no? A veces explicar si no lo ve uno ahí, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí puede intervenir ya la comunidad afectada. Les pongo un ejemplo. Un señor en el año 2011 fue atropellado y terminó perdiendo un brazo y una pierna. Entonces imagínense ustedes las emociones que tiene ahí el señor. Si a nosotros cuando nos roban una cartera, o cuando nos quitan el teléfono, o cuando el de los tacos nos transea cobrándonos un taco más, a veces nos frustramos, a veces nos cuesta llegar a la casa, reincorporarnos a nuestras actividades porque decimos, canijo, ¿cómo es posible, no? Bueno, imagínense las emociones que tiene una persona que ha perdido un brazo y una pierna, ¿no? Puede ser devastador. ¿Se acuerdan que les comentaba que entraban los delitos imprudentes, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos. Entonces, lo abordamos ahí. No quiere el señor acceder a los medios alternativos, ninguna de las partes. Es hasta el 2014, se van ellos por la vía principal, se van por la ruta principal, que es el proceso judicial, y están ahí presentando pruebas y alegatos y testigos, y ahí está el proceso, ¿no? Y a no ceder, y a suspender el proceso, y no sé qué. Finalmente, en agosto de 2014, dicen, bueno, vamos a la dichosa justicia alternativa a ver qué es eso. Y estamos cansados, desesperados, ¿no? Cada vez que juzgado tenemos que estar pidiendo permiso para salir del trabajo y tal. Pues no era un asunto sencillo, nos tomó 18 sesiones por separado con cada una de las partes antes de la primera confrontación. ¿Sí? Aquí no podemos decir, pues júntense y pónganse de acuerdo. 18 sesiones con cada una de las partes, con apoyo de mediadores psicólogos, con apoyo de juristas, para orientar una posible solución, para poder llegar a una primera confrontación. En la primera confrontación, pues era algo mágico, porque llegan los familiares de la víctima, de la esposa, de la madre, llegan los familiares, la mamá también era un muchacho joven, la mamá también del inculpado o del invitado, ¿no? Del responsable, digamos, del procesado. Y la primera pregunta que surge, oye, ¿por qué me abandonaste? O sea, ya no vamos a lo que me pagues, yo tengo una necesidad emocional, ¿por qué me dejaste tirado ahí como perro te fuiste? O sea, que no te importó, es mi pierna, es mi brazo. Entonces, cuando empieza a exponer, ¿no? Cuando empieza a exponer la parte que había sido citada, dice, bueno, es que pues yo tengo familia también, yo vi que no estabas abandonado, yo vi que llegó mucha gente, pero también si yo me quedaba, pues yo tengo 2 hijas, yo tengo una responsabilidad, tengo un trabajo. Que mis hijas perdieran a su padre en la cárcel fue la primera idea que me movió para irme. Aparte la familia, que si te van a golpear, que si la policía te va a torturar y que no sé qué, pues yo no me entregué, pero no te dejé abandonado, empezó a llegar más gente. Y conforme avanza el diálogo, se da cuenta la víctima de que el responsable pues no es un monstruo, es un ser humano, ¿no? Y además con su madre ahí. Y se da cuenta cuando expone la madre también, pues de que la desgracia no solo le cayó a él, que toda la familia del responsable entró en desgracia también. O sea, no es un hecho sencillo, ¿no? Atropellar a alguien. Ustedes lo saben, si en alguna ocasión han chocado, ¿no? Le han dado, como dicen, algún besito a otro carro, siendo uno, híjole, ¿cómo? Y ahora cae uno la bronca del día, ¿no? Bueno, imagínense, pues también, o sea, quitarle la pierna a alguien. Entonces, esta parte, lo primero que hace es despresurizar, digamos, la carga emocional, y de ahí se da un proceso mágico porque hay lágrimas, empiezan a estrecharse las manos, empieza a haber comprensión, se empiezan a conocer las madres de las 2 personas, y finalmente la familia de la parte responsable logra conseguir un terreno que le da en indemnización a la víctima, logran dar una indemnización económica también, logran conseguir una silla de ruedas eléctrica y lo más importante, el abrazo y el perdón de las partes. Esa parte es una ventaja que no nos ofrece el proceso judicial. En el proceso judicial las partes terminan más polarizadas incluso porque ya me hiciste gastar y porque uno gana y uno pierde, ¿no? Acá la diferencia es que ambas partes buscan ganar, que se busca que ambas partes construyan el diálogo entre ellos. En el proceso judicial, la víctima pues es un testigo que se encarga de ver cómo el Estado persigue al criminal,
y lo vemos hasta en las películas, ¿no? Usted a su casa, ya esto está en manos ahora de la policía y tal, ¿no? Entonces, bueno, acá son las partes las protagonistas, ¿no? Quienes construyen ese diálogo. Ahora bien, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué función tiene? Tiene una función política porque parte desde el Estado, ¿no? Política en el sentido del servicio público, no en el sentido electoral, por supuesto. Política en el sentido del servicio público. Y la hemos dividido o la hemos clasificado principalmente, hemos subrayado dos partes, ¿no? Primero es una función político-administrativa, que es la que más se destaca en medios de comunicación, incluso en la exposición de motivos constitucional, dice que es una política administrativa, porque cuando, vamos a poner que yo Estado, tengo la encomienda del ciudadano y el dinero del ciudadano para resolver conflictos, entonces tengo una responsabilidad para resolverlos con el menor costo posible. Y si a mí me plantean, Estado, un conflicto de amenazas, lo puedo resolver con un proceso judicial que me implica investigación, que me implica solicitar videograbaciones, notificaciones, testimoniales, jueces, sistema penitenciario, cárceles, o lo puedo resolver en una sala de mediación donde el proceso dura unas 2 horas, ¿no? Con 2 mediadores. Entonces, esa responsabilidad la asume el Estado y dice, no, pues, si voy a resolver el conflicto y además le voy a dar una solución, y subrayo, solución más efectiva todavía, con un menor costo, pues órale, le apuesto a esta posibilidad alternativa. Entonces, esa es una parte administrativa bien importante, ¿no? El capital humano en ningún gobierno del mundo es ilimitado, ¿no? Es un recurso no renovable. Y si tenemos a un policía ministerial investigando unas amenazas, ese policía en ese tiempo no podrá estar investigando un homicidio, no podrá estar investigando un abuso sexual en una primaria, ¿sí? No podrá estar investigando otras cosas, ese policía, ¿no? Entonces, podemos utilizar nuestros recursos, el capital humano, para los asuntos que son más relevantes para la ciudadanía, para que la policía ministerial, las periciales y toda esa maquinaria institucional se aboque a los asuntos más relevantes para los ciudadanos, los asuntos violentos, los delitos más peligrosos, digamos, para los ciudadanos, ¿no? Y podamos resolver, insisto, resolver los conflictos a través de una vía alternativa, ¿no? Esta es la parte administrativa, digamos, ¿sí? Optimizar recursos. Como Estado, gastar el menor recurso posible, ¿sí? En horas, en tiempo, en personal, para resolver un conflicto, ¿sí? Pero es resolverlo, porque, y subrayo esto, porque frecuentemente dicen, no, pues mi asunto no camina porque lo batearon a justicia alternativa. Esto es falso en principio, porque debemos de tener un principio de voluntariedad. Respetar el principio de voluntariedad. Entonces, si las partes no solicitan ese proceso, no los podemos enviar a justicia alternativa. Obviamente, tenemos la encomienda de decirles de qué se trata, de seducirles incluso, ¿no? Para que vayan a este procedimiento, pero no de obligarles, ¿no? Esto no es posible. Y bueno, tiene otra función, desde mi punto de vista, más importante todavía que la política administrativa, y es la función político-criminal, ¿sí? La política criminal es todo aquel sector del servicio público que tenga que ver con el tratamiento de la criminalidad o de la delincuencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia alternativa con el tratamiento de la criminalidad? Bueno, vamos a resumir lo que es la prevención de delitos. Porque cuando hay un conflicto, luego ocurre un fenómeno que se llama la escalada de violencia, ¿no? O la escalada del conflicto, que se hace una bola de nieve. Aquí me gustaba mucho un ejemplo que ponía el director nacional de Projusticia, citando a un magistrado de Puerto Rico, de un perro, ¿no? Que ladraba mucho todas las noches, ladraba todas las noches el perro, y el vecino que ya estaba hasta el gorro, ¿no? El vecino era un tipo agresivo, no sé qué, y pues el dueño del perro le dice, cállate, maldito perro, pues no lo callo. Pues si no lo callas, te lo vas a ver conmigo, pues no lo calles como quieras. Entonces el sujeto toma carne molida, ¿verdad? Muele unos cristales, unos vidrios, ¿verdad? Los revuelve con la carne molida y ¡pum! Mata al vecino.
perritos que nos tragan, que se atragantar el perro. ¿Cómo que le hizo este desgraciado a mi perro? No sé qué. Entonces lleva al perrito al veterinario, ¿no? Logran restablecer al perrito, no sé qué, y pues termina su adoración, su perro, ¿no? Vivía solo con el perro. Entonces, pues queda ya la emoción ahí muy marcada, ¿no? El perrito se restablece, sigue ladrando, ¿no? El perrito, y al día siguiente toma un destornillador y le raya el vehículo al vecino, por haberle dañado su perro. Y el vehículo, que a su vez era la adoración del vecino, ¿no? Pues era su carro, ¿no? Con sus de colecciones. Pues sin mediar palabra, lo busca, le toca la puerta y le pone una tremenda golpiza mandándolo al hospital. Termina pues el asunto en el Ministerio Público por lesiones. Hay una libertad ahí bajo fianza que se da y tal. Y ahora la familia del dueño del perro busca, ¿verdad?, al agresor para ponerle una tremenda golpiza. ¿Sí? Y este agresor, que además era policía, pues tiene el respaldo de sus compañeros ahí. No, a ver, ¿cómo que la familia te anda buscando nosotros y tal? Entonces, lo irónico del asunto es que el perrito seguía ladrando, ¿verdad? El perro seguía ladrando y nunca tuvieron oportunidad de centrarse en esa necesidad. Estaban tan empantanados en su postura que jamás se dieron oportunidad de ver cómo solventar la necesidad que había detrás de esa postura. Yo seguro que en este foro cualquiera me propondría más de 3 soluciones para callar al perro. Hoy pasan las partes de atrás, yo no sé, ¿no? Pero ahí nunca se dieron esa oportunidad, ¿no? Entonces, tuvimos amenazas, tuvimos daños en propiedad ajena, tuvimos lesiones, ¿no? Tuvimos lesiones graves incluso, ¿sí? Todo esto en una mediación se evita, ¿sí? Entonces, esto tiene una función político-criminal porque previene la comisión de delitos, previene que ocurran nuevos delitos. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es importante porque si queremos una sociedad más tranquila, digamos, sí tenemos que partir de la idea de que la pena no es la varita mágica que nos lo resuelve todo. Hay un magistrado argentino que se llama Raúl Zaffaroni que dice, es que la pena, dice, cuando me preguntan qué es la pena, yo digo, pues no sé. Dice, porque la pena se ha convertido en omnipotente. La pena va a salvar el Amazonas, la prisión va a salvar la toxicodependencia, la prisión va a salvar el maltrato animal, la prisión va a salvar... Dice, entonces, la prisión es omnipotente. Y cuando es omnipotente es como si fuera Dios. Dice, y cuando hay un falso Dios es mejor ser agnóstico. Por eso digo, no sé. Tiene sus seguidores, la pena, tiene sus detractores también. Lo que sí tenemos que hacer es cómo contener ese poder punitivo, ¿no?, del Estado, porque cuando la pena tiene una función ilimitada, digamos, pues puede llegar incluso al genocidio, puede llegar al Estado Nacional Socialista, puede llegar a una dictadura, puede llegar a atropellos, ¿no? En algunos gobiernos, atropellos más, atropellos menos, pero finalmente atropellos. Entonces, hay que contener esa pena, y un excelente muro de contención de ese poder punitivo es la justicia alternativa. Nos ahorra no solo el costo económico en sentido administrativo, sino que nos ahorra un costo social. ¿Qué es esto del costo social? Cuando un sujeto se pelea con otro, no vamos a pensar en el mecánico, se pelea con su vecino y le pone una golpiza con una llave y no sé qué, y le estrella el cristal a su vehículo. Tenemos daños en propiedad ajena, tenemos lesiones que tardan más de 15 días en sanar. Solución tradicional, prisión, ¿no? El Código Penal nos dice prisión. Cuando metemos al dueño del taller mecánico a prisión, lo primero que tenemos es un taller mecánico cerrado, ¿verdad? Pues el señor está en la cárcel, va a estar cerrado el taller mecánico. Si este generaba el sustento para su esposa, para sus hijos, no van a tener ese sustento, la esposa tendrá que trabajar el doble, los hijos estarán a lo mejor en desprotección, o a lo mejor tendrán que cambiar de escuela o dejar la escuela incluso. Si este taller tiene empleados, se quedarán sin empleo. Si el sustento de las familias de los empleados era el taller, pues también se quedarán sin sustento. Los hijos correrán la misma suerte, descuidados. Estos hijos descuidados, sin escuela, pudieran ser incluso seducidos por la criminalidad, y se hace una bola de nieve que llamamos costo social. ¿Sí? Entonces, la prisión no nada más nos cuesta lana, no nada más nos cuesta dinero,
nos cuesta en términos sociales. El hecho de resocializar a alguien aislándolo ya nos parece un poquito antagónico, ¿no? Vamos a resocializar, ¿cómo? Encerrarlo. Esto es complicado, ¿no? Insisto, el proceso judicial creo que es el sistema más sofisticado con que cuenta el Estado mexicano y la prisión es necesaria. Sin embargo, no en todos los casos es necesaria, ¿sí? Solo en asuntos graves. Para otros asuntos no tenemos que pagar ese costo social. Tenemos que obtener la mayor cantidad de ventajas para la sociedad frente al mínimo costo para la sociedad, ¿sí? Cuando compramos algo en el mercado buscamos pagarlo menos y que nos den lo más posible, ¿no? En este sentido tenemos que pagar un costo social, es inevitable, pero vamos a pagar el menor costo social posible, mandando a prisión a los menos que podamos, ¿sí? Obteniendo la mayor ventaja posible, que es solucionando conflictos a través del diálogo, ¿no? Ahora bien, institucionalmente, ¿esto ha funcionado o no? Bueno, tenemos, esto se adelantó a la entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales. En Baja California ya hay justicia alternativa desde hace 6 años, se van a cumplir 7 años ya de la implementación de justicia alternativa. Por eso salíamos también evaluados como Estado, cuando decían, ¿qué tan avanzados van con el nuevo sistema? Segundo lugar, y aquí nos preguntan, bueno, pues si no está Mexicali, ¿cómo que segundo lugar? Bueno, porque el sistema de justicia alternativa, que es, digamos, el primer piso despresurizante de todo esto, ya está implementado y ya funciona desde hace 6 años, ¿no? Entonces, en eso los analizadores como CIDAC, como otras instituciones, pues han visto un gran avance en Baja California, y esto es cierto, ¿no? Pues les comparto que desde su implementación a la fecha se han recuperado más de 100 millones de pesos para las víctimas sin necesidad de que vayan a un proceso judicial. Y fíjense que no habíamos estado contabilizando, estábamos revisando con los muchachos, no habíamos estado contabilizando los pagos en especie, porque muchas de esas soluciones, como los construyen las partes, oiga, pues mire, yo soy carpintero, le arreglo su cocina y ahí muere con el daño de su vehículo. O yo soy mecánico, le arreglo esto. Y eso en términos económicos no lo hemos estado contabilizando, pero el caso del terreno que le dieron al señor, finalmente es mucho más, digamos, de los 100 millones de pesos. De cada 100 asuntos que llegan a la justicia alternativa, en 95 hay un acuerdo reparatorio. Y ese acuerdo reparatorio, cuando se cumple, que es lo que nos interesa que paguen, pues tenemos un 3% de incumplimiento. Así ha resultado, ¿no? Nosotros mismos hay sorpresa por esto, incluso por la efectividad que tienen, por la colaboración de las partes, porque esto, insisto, los protagonistas son las partes, ¿no? Y que hay un 3% de incumplimiento, un 14% por ahí de pagos en parcialidades y tal, ¿no? Pero hay 3 que decimos, este ya no cumplió y no funcionó el acuerdo para ellos. Entonces hay un alto porcentaje de efectividad. ¿Qué pasa si al final no me cumplen? ¿Qué pierdo con intentar esta justicia alternativa? Pues no mucho, porque nosotros cuando llega un asunto a la agencia del Ministerio Público, a las unidades de orientación y atención temprana, que administrativamente son parte del CEJAP, el Ministerio Público, si es un asunto mediable, le va a ofrecer los medios alternativos. Si el ciudadano está interesado, entonces ofrecemos un citatorio más o menos para dentro de 3 días. Si citamos a la persona mañana, pues no va a venir porque tiene que tener permiso de chamba y todo esto. Pero si lo citamos dentro de 3 días, frecuentemente va. Y si no va, o siguiendo no cumple, puede haber un segundo citatorio, o finalmente puede decir la víctima, ¿sabe qué? Ya no me interesa, me voy por la ruta principal. Entonces, ¿qué ha perdido? 3 días. Y que ha arriesgado ganar mucho, ¿no? Porque pudo solucionar el conflicto en un 97% de los casos, 95% de los casos, puede solucionar un conflicto en una sesión de apenas 2 horas, ¿no? Entonces, pues es un poco de lo que les quería compartir y pues quedo a sus órdenes para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias. Para